Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del Mongolia Blacón, esta serie que hacemos con los amigos, aprovechando la generosidad de nuestros amigos de Quetefoca, en la que hacemos entrevistas en profundidad. Yo me llamo Pere Rusiñol, soy el responsable del Reality News de la revista Mongolia, que es la sección de información, y estamos haciendo una serie pausada, intentando entender cómo funcionan las cloacas en este país y también su relación con los medios de comunicación. Y hemos tenido ya con nosotros a Patricia López, hemos tenido con nosotros a Javier Ayuso, y hoy ampliaremos el foco con otro de los actores destacados que llevan muchos años haciendo información sobre las cloacas o sobre judiciales, sobre policía, que al final son pues terrenos resbaladizos donde todos estos mundos se encuentran, y que fue compañero mío en el diario El País y que le tengo mucha simpatía, nuestro amigo José Antonio Hernández. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, encantado de volver a verte. Gracias, José Antonio, bienvenido. Como os decía, José Antonio estuvo muchos años en El País. Nosotros fuimos compañeros en el comité de empresa durante muchos años, en una época esplendorosa para el periódico, por lo menos en mi visión. Y últimamente él, bueno, ahora le preguntaré exactamente que nos lo explique, no sé si técnicamente se jubiló, el hecho es que se fue del diario y ha puesto en marcha un nuevo medio del que es director, que se llama Fuentes Informadas y que también él mismo es socio, igual como hemos hecho muchos que hemos construido nuestros propios vehículos de comunicación para reforzar así la independencia, pues tenemos la bienvenida a un nuevo medio que se llama Fuentes Informadas, que dirige José Antonio y que él también se ha comprometido no solamente en la información, sino también como socio del medio. Y lo interesante es que este nuevo medio recién nacido pues ha publicado, es el que ha conseguido y publicado bastantes o algunos de los nuevos audios que han salido últimamente del famoso comisario Villarejo. Y ese es un motivo añadido, no solamente por su trayectoria histórica, sino por la actualidad de haberle invitado hoy con nosotros. O sea que gracias de nuevo por haber aceptado. Muchísimas gracias. Un matiz, no algunos. Nosotros somos el origen de los audios de Villarejo. De todos los audios, porque los audios Crónica Libre también ha dado muchas cosas. Bueno, eso ya es una cosa muy interesante. Tuve acceso a esos audios 2 meses antes aproximadamente de que empezaran a divulgarse. Es decir, el medio donde nacen los audios es Fuentes Informadas. Es Fuentes Informadas. A ver, vamos por partes, empecemos por Fuentes Informadas, que es por qué haces esto, cómo sales del país, y luego ya vamos rápidamente en materia a ver los audios y su análisis y, en fin, todo el tema específico de las cloacas. Pero Fuentes Informadas entiendo que es un medio que nació con independencia de tener estos audios. Obviamente, obviamente. Es decir, vamos, yo el diario El País, en el que he estado 33 años, lo dejé voluntariamente en enero, febrero aproximadamente. Se unieron varios temas. Yo he estado siempre muy a gusto en el diario El País, siempre me ha tratado muy bien. A mí también. Y a ti también, evidentemente, hemos sido grandes compañeros y durante muchos años. Yo necesitaba un revulsivo, tenía un problema familiar que lamentablemente terminó mal, y entonces estaba un poquitín desmotivado en ese aspecto, después de 3 o 4 años de hospitales casi diarios, etcétera. Entonces hablé con el periódico y busqué una salida. Estaba un poquitín desmotivado, pese a que, insisto, el periódico siempre se ha portado muy bien conmigo, he sido una especie de verso suelto en el diario. Y bueno, y no tenía previsto hacer nada, pues tenía previsto prejubilarme. Bueno, la empresa puso sobre la mesa un plan de prejubilaciones, yo reunía los requisitos. La verdad que el periódico me insistió en que no me jubilara, etcétera, pero yo tenía esa determinación y la llevé a cabo. El problema familiar lamentablemente acabó mal y bueno, entonces algunos compañeros me insistieron en que, oye, no vas a estar en casa, etcétera, vamos a salir, vamos a hacer algo, bueno, y al final pues me fui un poco animando y decidimos crear Fuentes Informadas. Los audios que me comentabas, los audios yo ya los tenía en ese momento, antes de idear Fuentes Informadas. Pero Fuentes Informadas, antes de pasar a los audios, ¿quién más hay? ¿Hay otros periodistas? Sí, hay periodistas. ¿De qué tipo de información hacéis? ¿Solamente información judicial? No, información judicial. Hacemos un periódico global, es decir, tenemos nuestra sección de España. Periódico global era El País, joder. Era global, sí, no nos podemos quitar de la cabeza de dónde venimos, ¿no? Bueno, quiero decir, tiene distintas secciones: España, sociedad, cultura, deporte. Somos un periódico
pequeñitos, acabamos de nacer, pero hemos nacido con pasos sólidos, fuertes. Es cierto que la orientación del periódico es buscar noticias distintas, privativas del periódico, exclusivas en definitiva. Con una perspectiva progresista, esto no Sí, necesariamente. no hay color, aquí no tenemos color, damos de todo el mundo, como que es lo que yo he hecho toda mi vida, Sí, contar de todo el mundo, de todos los colores, sin ninguna exclusión. Y bueno, ese grupo ahí tenemos un CEO, Francisco Vargas, tenemos más periodistas, Gonzalo Pérez Ponferrada, que fue el primer director del medio, que ha estado durante 14 años como director de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Luego tenemos otros periodistas menos conocidos, pero muy válidos, gente joven, porque importa mucho la perspectiva de la juventud en esta nueva era periodística en la que nos hemos adentrado. O sea, es un proyecto con voluntad de permanencia más allá de sus supuesto, audios, evidentemente. Evidentemente. No tiene nada que ver los audios con el nacimiento de Fuentes Informadas, aunque en algún momento se llegó a comentar que si éramos un medio que había nacido Claro, para al difundir hilo los medios de nada. Villarejo, yo mismo hago mea culpa, antes de saber que tú estabas allí, digo, hostia, esto no será como Información Sensible, que era el medio que tenía Villarejo para difundir los audios. Perfectamente mi trayectoria y evidentemente yo no pertenezco a nada, no pertenezco a nadie me dirige. Yo he hecho información, como tú sabes, de investigación durante muchísimos años en el periódico. Me voy a permitir ponerme una pequeñita medallita. Es decir, quizás un 70 o un 80% de las grandes exclusivas del país o las he sacado yo o he estado detrás de ellas. Eso es mucho, ¿eh? No hablo, es así, es decir, podemos hablar del caso Gürtel. El caso Gürtel efectivamente lo da el país, pero porque soy yo quien lleva la información al país, una exclusiva tras otra. La operación Puerto, que era el dopaje mundial del ciclismo y tal. Es decir, he estado en todo. El caso Lezo, las grabaciones, pues las dimos también en el país. La Púnica, el fraude del cine, del taquillazo. No sé, son muchas las informaciones exclusivas que yo he llevado, he aportado mi granito de arena y que obviamente he llevado a mi periódico, que era El País, ¿no? Entonces ahora lo que pretendemos en Fuentes Informadas es pues, seguir un poco esa tónica. Si tenemos suerte, porque ya sabes que en esto de la exclusiva, pues el componente suerte es importante, pues si tenemos suerte y podemos seguir aportando exclusivas ahora a Fuentes Informadas, pues lo vamos a hacer y ese es el reto que tenemos planteado. Y entonces, volviendo a los audios, o sea, tú recibes estos audios y entonces ya no estás en el país, estás preparando Fuentes Informadas. Ya no estoy en el país, efectivamente. Porque una cosa curiosa es que los has compartido con el país, estos audios, porque habéis hecho un despliegue conjunto, Fuentes Informadas, el país. Sí, entonces, cuéntame un poquito cómo ha ido, en lo que puedas, obviamente, en la medida en que pues, el proceso de información, de conseguir las informaciones, pues pertenece a la privacidad necesaria, ¿no? Pero sí que me gustaría, si en la medida que puedas, que expliques un poquito estos audios concretos, cómo caen en tus manos y por qué los compartes con el país. El cómo caen en mis manos obviamente pertenece al secreto sumarial. Recientemente tuve a la policía ahí medio de la calle pidiéndome los audios por orden judicial, pidiéndome los audios que ya habíamos publicado y los que pudiésemos tener, que parecía un secuestro a futuro de información. Y bueno, yo le comenté a la policía, lo digo un poco como le comenté a la policía que lo que había publicado ahí estaba, y que eso de cosas que pudiéramos tener, etcétera, que tal, que yo no sé si tengo más cosas o no. En cualquier caso, que en ese sentido me acojo al artículo 20 y al 120 de la Constitución, soy periodista y obviamente no voy a revelar la fuente. Es verdad que el juzgado, en el auto donde se pide que nos pidan los audios, se dice que es salvando siempre la protección de las fuentes, es decir, no tomando ninguna decisión que pudiera tener o perjudicar a las fuentes. Pues en ese punto me baso, entre otros, pues para decir que lo que hay publicado, que lo cojan de ahí, está en las redes, y que lo demás pues que me reservo, es decir, que me acojo al artículo 20 y al 120 y que no tengo nada más que decir como periodista. Y luego ¿Por qué las compartes con el país? Porque claro, tienes un medio nuevo y dices, coño, esto me va a dar a conocer como un medio nuevo y de repente, claro, las compartes con el país. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque quizá un poco el país de alguna forma sigue siendo mi casa. Sigue siendo mi casa. ¿Se la regalas? Evidentemente. Aquí no hay nada de lucro por medio ni nada. Entonces, bueno, pues vi oportuno, no sé, quizá un poco de pequeña nostalgia, no sé. Es decir, lo cierto es que sí, que hablé con compañeros míos del país y les comenté ahí este tema. Yo la única condición que puse es que el país citara al medio, a las Fuentes Informadas.
Así se hizo, Sí, así sí. lo hemos hecho bueno, y ahí está la información. ¿Y cómo funciona, más allá del caso concreto, que obviamente no puedes dar detalles, pero cómo funciona este mercado? Es decir, aquí hay una persona que ha hecho grabaciones, que es Villarejo, una persona. Entonces, hay una parte de esas grabaciones que están incorporadas al sumario, pero no todas. Hay como un mercado de gente que vende, gente que audios, que vende, que ofrece audios para publicar y por tanto una parte de los audios dirigirlos contra alguien. O sea, háblame un poco de este mercado, en qué situación está. ¿Está Bueno, descontrolado? ¿Alguien lo controla? vamos a Más ver. allá, insisto, que no te estoy preguntando por tus fuentes concretas, porque eso evidentemente, como hubieras dicho, pues tienes derecho a protegerlas, ¿no? Pero el mercado de los audios es uno de los temas que a mí como periodista externo más me flipa, ¿no? O sea, porque tú sabes que hay gente ofreciendo por Madrid audios a cambio de dinero, no sé dónde los ha conseguido, porque no creo que sea Villarejo el que los da, pero Villarejo debe dar audios a gente. Entonces, el mercado, ¿cómo A lo mí, definirías ese mercado? me llegaron a través de X personas, me llegaron esos audios. Posiblemente fui la primera persona que tuvo acceso a esos audios. Yo no sé si por algún otro lado se han filtrado audios o no, no tengo ni idea. Eso del mercado, no tengo nada que ver con ese mercado, es decir, O sea, tú yo no has pagado por la información, por los audios. evidentemente que Ni yo te no he los ha dado pagado. Yo Villarejo para que hagas de altavoz. no, vamos a ver. Primero que yo no digo que Villarejo me los haya dado, yo digo que me han llegado por terceras personas, Vale. me han llegado los audios. Y evidentemente nadie me ha hablado de dinero, ni yo he dado un duro, ni nadie me ha pedido dinero, ni hay mercadeo en lo que a mí respecta. No sé si por otros sitios. Bueno, sabes que sí, no te afecta a ti, pero... Sé que ha habido alguna filtración de audio, sí, sé que ha habido. Lo que ignoro es que me parecería impresentable que se vaya cobrando por esos audios, quienes lo haya hecho y tal. Evidentemente yo no estoy en ese mercadeo, no sé nada de ese mercadeo, yo me limito a hacer mi información con honestidad sobre información que he podido obtener por las vías que fuere, y ahí está la información. Pero mercadeo, soy ajeno a ese mercadeo, no tengo ni idea de ese mercadeo. Y si lo hay, me parece impresentable. ¿Y tú cuándo conociste a Villarejo? ¿Hace 20 años, 30 años? Debe ser mucho tiempo, porque claro, él ha sido un actor importantísimo en la... Yo lo conocí hace 8 o 10 años. como una Conocí fuente hace- tuya, digamos, como una fuente Una que persona, conocemos. bueno, pues como 200.000, exagero, periodistas más de Madrid que le conocen. Yo efectivamente le conozco. Y yo la última vez que le vi fue en la cárcel de Extremera. Yo le solicité una entrevista y me la concedió. Fui al juzgado, que es el que lleva la causa, pedí permiso para hacerle una entrevista y tuve la suerte de que el juez también me autorizó a hacerla. Estuve en la cárcel de Extremera, allí lo vi. Lo había visto una o dos veces años antes, bastantes años antes. Le hice la entrevista, se publicó en El País, se dieron 2 páginas, etcétera, y ahí está. Es decir, no tengo una relación estrecha con él para nada. Han sido cosas muy específicas Porque y que no algunos... tienen nada que ver con los audios, ojo. A mí los audios me llegan, como he dicho, Sí, 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 por sí, sí, terceras personas sí, en sí. un momento determinado y tal. Yo lo conocí, como digo, en la cárcel, lo había visto un par de veces antes y sobre todo en la entrevista, que allí en prisión. Porque alguna gente te ha llamado incluso como si fueras un infiltrado, ¿no? De que Villarejo te da cosas para que las difundas, o sea, públicamente se te ha señalado, Y no cuando solo a ti, a saqué, otra gente, ¿no? bueno, me parece impresentable, si ha habido alguna gente que diga que Villarejo me da cosas y tal, primero esa gente no tiene ni idea quién me da cosas, ¿eh? Lo primero que tiene que hacer es documentarse y ser más riguroso, porque también alguna de esa gente ha dicho que fue Villarejo quien me dio a mí el informe PISA hace no sé cuántos años, y es mentira, es decir, no tienen ni idea, hablan, la falta de rigor que estoy notando, tú y yo hemos estado en el diario El País, es decir, las normas eran muy estrictas respecto a que no se puede publicar un párrafo si no lo tienes contrastado, pero ahora se publican las cosas con una alegría tremenda. Ni me dio el informe PISA, ni me ha dado ninguna de la última información. Ni yo soy, como se ha dicho, una terminal mediática, un infiltrado. Primero, ¿qué quiere decir eso de infiltrado? No quiero dar nombres, pues la verdad que No, este señor, que me parece impresentable que un compañero se ponga a dar fuentes de otro compañero, que además son falsas, me parece absolutamente impresentable. No quiero entrar en dar nombres. Yo no soy ningún infiltrado de nadie. ¿Acaso yo era infiltrado del PSOE cuando levanté el caso Gürtel? Yo soy infiltrado de los ciclistas cuando levanté la mayor operación mundial de dopaje. Y así puedo hablar de 18.000 temas que, como tú sabes, hemos publicado en El País y yo no soy infiltrado de nadie. Soy un modesto periodista
que obtiene información y la da con la mayor honestidad que puede. ¿Que por qué se ha dado esa información? Respecto, es que el señor este que dice que somos infiltrados, y además lo publica con alegría, este señor fue jefe de la Casa Real, era el jefe de prensa del rey. Y yo me pregunto si... Y luego dejó la Casa Real y se fue al país, volvió al país. Y se puso a hablar, a hacer columnitas muy edulcoradas del rey. Él era el jefe de prensa cuando el rey estaba cometiendo los delitos, no lo olvidemos. Él era su jefe de prensa, a lo mejor estaba tapando esos delitos, porque era el responsable, y estuvo con él 4 o 5 años. Y era en la época de mayor fragor, o una de las épocas mayor del rey, ¿eh? Y lo tapó. También ha sido el director de comunicación del BBVA. El BBVA también ha utilizado digamos, entre comillas, ha utilizado a Villarejo para sus cosas, para evitar que determinados accionistas entraran en su capital, etcétera. Y este señor luego vuelve al país y se dedica a hacer columnitas edulcoradas del rey y de su antiguo jefe, el director del BBVA, Francisco González en concreto. Entonces, no sé, también va vendiendo por ahí que él ha destapado el caso Villarejo. Pero la información que él dio, pues estamos hablando, obviamente, es imposible orillarlo, de Javier Ayuso, que lo entrevistamos también, la información que él dio del patrimonio de Villarejo, que sí que fue, a mí me pareció relevante. Son las dos únicas informaciones que yo recuerdo, las dos únicas informaciones que yo recuerdo que ha dado en el país, las dos, trataba de las sociedades de Villarejo, que si tenía... Pero era una información interesante, o sea... Sí, sí, no digo que no, era una información interesante, pero ese no es el origen del caso Villarejo. Él, que no quiero entrar en, yo no quiero hacer como él y entrar en temas personales. Yo le rogaría que fuese un poco más prudente, que no revele fuentes de los compañeros, que no son las fuentes, que además era incierto, pero que deje a los compañeros trabajar, que lo mismo que yo lo dejo a él trabajar y no tengo nada que decir, que no se meta con los compañeros, que adelanta, y sobre todo a él, cuyo historial, en ese sentido, pues deja que desear. Y escucha, tú Villarejo, ¿qué te parece? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué te parece que es Villarejo? ¿Es un corrupto? ¿Es un policía que ha hecho cosas para el bien del país? Lo que están revelando los audios... ¿Cómo lo describirías? Los audios revelan claramente que ha hecho muchísimas cosas para el país, para este país, muchas. Como policía además, oficial. Como policía oficial, además siguiendo instrucciones de los políticos, de sus jefes. O sea, no es que él le diera un día un aire y dijera, voy a investigar esto. No, seguía instrucciones de sus jefes políticos. Estoy hablando de ministros, de secretario de Estado del Interior, etcétera. Y eso lo dicen los audios. O sea, cuando él hace, la importancia de los audios es que ponen de manifiesto hechos relevantes, de relevancia pública, pero con contenido que roza la ilegalidad, roza el delito. De ahí la importancia que tienen esos audios, el revelar su contenido. Y Villarejo, bueno, pues yo no sé, ahora está pendiente de una sentencia del primer juicio que ha tenido, que dictaminen los juicios, los jueces que dictaminen si es culpable, si es inocente, etcétera. Se está destacando mucho la labor fea de él, pero nunca se destaca la buena. ¿Cuál sería la buena? Este hombre ha luchado tiro a tiro contra ETA, a disparos, huyendo de Etarra y disparándose a cruce de disparos. Ha hecho una buena labor en general por España, es decir, por este país. Todos los países tienen sus cloacas. Él formaba parte de esas cloacas, pero no formaba porque él quisiera, sino que seguía instrucciones de los jefes. Los jefes querían que él lo hiciera. Por ejemplo, lo que deduzco de lo que está diciendo es, si él investigaba a Podemos y hacía guarrerías en la construcción, digamos, de unos informes que agarraban de aquí y de allí con el objetivo de joder a Podemos, no era porque él lo hacía, sino porque alguien se lo decía. Por tanto, él sería una pieza más en la que hacía las cosas que el Estado no podía hacer. Exacto, como todos los estados que tienen ese tipo de personas para hacer ese tipo de operaciones. Sí, no, porque se lo decían sus superiores, incluidos los políticos. Pero en la parte del business, porque él simultáneamente ha amasado una fortuna, digamos, entiendo que en ese marco que estás definiendo es el que hace las cosas que el Estado no puede hacer, a las órdenes del Estado. Cuando digo que el Estado no puede hacer es porque si se descubre, el Estado tiene que decir, yo no sabía. Pero, claro, para hacer este tipo de cosas se las cobra, porque es de riesgo, porque es de... O sea, este es el marco que nos ayudaría a entender... Eso es lo que yo deduzco del audio, de la audición de los audios, es lo que yo deduzco. ¿Y entonces por qué cae él? ¿En qué momento
le dejan caer? Porque Yo creo que aquí hay una jugada por parte del CNI clarísima. Se alía con determinados factores o elementos jurídicos y la jugada es la siguiente. Es decir, Javier Ayuso, que tiene muy buena relación con el CNI, él dice que yo tengo muy buena y relación. a él le dijimos si era un agente del CNI, porque también se dice, igual como a ti te he preguntado, si tú eras una terminal de Villarejo. Él obviamente se reía y decía, qué barbaridades. Pues yo la verdad es que no creo que él sea ningún agente del CNI, francamente creo que no lo es. Yo Ahora, también ¿qué creo que tiene? no. Yo creo que no. Lo mismo que yo no soy ningún agente Claro. de nadie. O sea, pues por eso, a la hora de escribir determinadas cosas hay que ser sensato. Yo no creo que él sea un agente. Ahora, que tenía una muy buena relación con el CNI, sí. Sí, porque lo sé. Tenía una muy buena relación con el CNI, en concreto con su director, ¿no? Félix San Roldán. Entonces, ¿todo esto cómo se produce? Llega un momento en que hay un enfrentamiento claro entre el CNI y Villarejo. A raíz de que Villarejo hace en una nota, escribe que parte del dinero que se ha pagado por unos periodistas, que ha pagado el gobierno de España, por unos periodistas secuestrados en el Sahel, me parece, o en Líbano, no me acuerdo. Él dice que el Estado ha dado 6 millones y que, sin embargo, por ese secuestro se han pagado solo 2. Y que el alguien se resto, los ha quedado. y que alguien se los ha quedado, dice otro, se lo ha quedado el CNI o no sé quién se lo ha podido. Entonces eso lo hacen. Eso es lo que dispara un enfrentamiento importante entre el director del CNI y el director del CNI, que había pedido muchas veces su dimisión a los jefes policiales y evidentemente no habían aceptado. Llega un momento en que esa enemistad fuerte entre Villarejo y el CNI se traduce en que el CNI intenta actuar judicialmente contra Villarejo. Y llega un momento también en que saben que Villarejo ha estado en Londres y ha tenido una entrevista con Corina Larsen, con la amiga del rey. Y saben que tiene las grabaciones, donde Corina cuenta pues, todas las corruptelas del rey. Están ahí, se han publicado, nosotros las hemos publicado en fuentes informadas, etcétera. Y la operación es que a este hombre había que quitarle todas las cintas, todas las grabaciones que tenía. Este hombre había estado grabando toda su vida, había grabado a muchísima gente. Yo recuerdo hace muchos años que le pregunté, ¿para qué ha grabado a todo el mundo? Dice, no, para cuando yo me jubilara y tuviera 80 años, escribir mi memoria, basarme en datos. Pero ¿eso te lo crees tú? O sea, ¿él grababa para escribir su memoria o para tener a la gente agarrado por los huevos? Pues no lo sé, no lo sé. Yo te puedo decir, Lo que te he dicho. yo pregunté hace años, le pregunté por qué ha grabado a la gente, etcétera. Entonces me dijo que era por eso, para hacer un libro, que quería hacer un libro, que quería tenerlo ahí. Él ya se estaba jubilando, es decir, ya no sé hasta qué punto quieres tener a la gente agarrada una vez jubilado, no lo sé. No sé si esa es la versión buena o no, pero es la que él me dijo hace años, que quería hacer un libro, que de memoria suya, para poder utilizar el contenido literal, etcétera. Lo cierto es que tiene muchas grabaciones. Lo cierto es que también en ese momento de tensión entre CNI y tal, él viaja a Londres, se entrevista con Corina y Corina le cuenta todas las corruptelas del rey. Y él lo graba. Y el CNI sabe que tiene esas grabaciones. Y el CNI entiende que hay que quitar a ese hombre del medio, como fuere. Entonces se busca la denuncia del tema de Guatemala, una denuncia contra él, anónima, porque ahí yo soy abogado, es decir, nunca he ejercido, ¿sí? Pero soy abogado. Entonces hay que quitarlo de la circulación y hay que quitarle las cintas. Yo recuerdo que el director en alguna grabación lo dice, que le pregunta al jefe de la policía, oye, ¿dónde tiene los audios para cogerlos y tal? Yo no lo sé, etcétera. Lo cierto es que había que ir a su casa y quitarle todas las grabaciones. Y la jugada, a mi entender, que se hace es pues, meterlo en la cárcel, buscándole algún delito, que yo no sé si los tiene o no, que decidan los jueces si los tiene o no. Y entonces se presenta una denuncia anónima, bastante irregular presentar una denuncia anónima en un tema de este tipo. Sí, veremos a ver lo que dicen los tribunales europeos sobre el inicio de este tema, que es, desde mi perspectiva jurídica, un poco dudoso. Un poco dudoso. Y ahí es donde está el meollo de este tema. Y se le mete en la cárcel, y que era la forma de poder ir a su casa y hacerle un registro y quitarle todos los audios que tiene. 14 o 15 terabytes de audio, o sea, un arsenal. ¿Cuánto ha salido de estos audios? ¿Un 0,1%? Yo creo que ha salido un 15, no más de un 15. Queda mucho todavía. ¿Y quién dirige lo que sale y no sale?
Porque eso es un elemento muy relevante, ¿no? Están saliendo cosas, vosotros habéis Yo sacado no. muchas cosas que afectan a Cospedal, al PP, pero debe haber cosas que afectan al PSOE, que no salen. Me lo pregunto, ¿eh? Hay algunas cosas en los audios que afectan al PSOE, pero son menos relevantes, son del caso Estepa, que creo que se está jugando ahora en Málaga, en Estepona. O sea, Hay ¿hay algunas alguien que cosas que dirige, afectan, que pero sale y hay que no sale? el tema de las de quién dirige. Yo no sé quién dirige. Yo lo único que sé es que soy un periodista, que Sí, si sí, sí, sí. recibo información la analizo, si veo que es Claro. rigurosa y que tiene interés público, pues la publico. Es decir, obviamente yo no tengo... No, no, evidente, no, no, son dos cosas distintas. Una es, tengo esa información, la ¿Quién publico, lo y dirige? la otra cosa es Hay, preguntarnos, hay algunas cosas que ha dirigido el CNI en su día. el propio El CNI, propio que CNI, también tiene las cintas, no lo claro, olvidemos. cuando se No las cuando se hace el registro en casa de Villarejo, se llevan todas las el cintas. CNI. Pero había copias de esas cintas. Es que también hay que ser un poco... Yo creo que la jugada por parte del CNI ha sido un poco torpe. Bueno, de momento se las queda. Sí, ¿Las ha pero podido desencriptar? algunas otras no. Muchas sí las ha desencriptado. Y por lo Pero tanto, una posibilidad hipotética es que el CNI, que tiene las cintas, haya filtrado. también va filtrando en función de sus intereses. Como el propio Villarejo, que también tiene las cintas, puede ir filtrando en función de sus intereses. Y el bueno, a Villarejo en teoría se las quitan de su casa, se las Claro, pero tiene arrebatan. copias, como bien has Pero dicho, tiene ¿no? copias, Como no, efectivamente. hombre, es un Había profesional, copias, ¿no? había copias, efectivamente. Bueno, yo no las he visto, no he estado allí viendo las copias, pero intuyo que había copias, que él seguía, o al menos he leído en prensa que él tenía copias. Pero claro, ¿quién filtra esto? Pues bueno, se ha llegado a decir que cuando él estaba en la cárcel y salió lo de Corina, que fue el propio CNI el que la filtró para que no saliera de la cárcel, al ver el follón tan impresionante que se había montado con lo de Corina. Yo no lo sé, yo no lo sé. No sé quién dirige esto, no sé quién... Yo lo único que sé es que soy periodista, que recibo información, que la analizo, que si veo que tiene interés público la publicamos y ya está. Yo no soy ningún director de nada de esto. Pero claro, estás dibujando un escenario en el que hay un Estado donde hay bandas policiales legítimas, en su descripción, a muerte, a degüello entre ellas. Y una se ha impuesto sobre la otra, entiendo. Porque el CNI se ha impuesto, según este análisis, a la banda policial legítima de las cloacas de Villarejo. En otro estado, en Estados Unidos, si esto es así como dices, a este no le meten en la cárcel, sino que se lo cargan. Aquí, aquí no ha pasado. Él ha comentado en alguna ocasión que en un país serio, él mismo, una persona como yo estaría muerta hace mucho tiempo, la habrían matado, le habrían dado matarile hace tiempo, algo así. O sea, está claro que no somos un país serio. Alguna vez ha hecho un comentario él mismo. Él mismo. Dice, en un país serio, una persona como yo, le habrían dado matarile hace mucho tiempo. Porque realmente el potencial desestabilizador es brutal. Es brutal porque afecta a medio planeta y a la historia de este país durante 40 años. Quizás todo eso había que haberlo estudiado, es decir, este señor tiene un arsenal muy peligroso para la estabilidad de determinadas instituciones y tal. Yo no sé si, hombre, los ciudadanos tenemos que estar contentos porque que haya salido toda esa información es un ejercicio de transparencia. Y la que va a salir, ¿no? Y la que va a salir, exacto. Y la que puede y va a salir, sí. O sea, en ese aspecto tenemos que estar satisfechos de que haya salido esa información, porque así hemos descubierto que en los últimos años importantes cargos públicos son los que han dirigido los hilos de determinados policías para que hagan determinadas cosas contra la oposición. Es decir, eso es un delito. Y todo esto nos está permitiendo, le está permitiendo a la ciudadanía española saberlo y conocerlo. Por tanto, yo creo que es positivo que las cintas hayan salido. ¿Quiénes son los targets ilícitos de este accionar del Estado? Los independentistas, me temo que son víctimas indiscutibles de esta manera de funcionar. Podemos, creo que también. ¿Quién crees que es los que han sido víctimas de esta manera de la... Está claro que el independentismo, había una operación, la llamada Operación Cataluña, dirigida exclusivamente a desmantelar, a destrozar el movimiento independentista. Pero con hechos, sean ciertos o no, eso parece que da lo mismo. Sí, efectivamente, el tema de la banca privada de Andorra, ahí se inventaron un montón de mentiras impresionantes, todo se lo inventaron pues para echar por tierra a una entidad que era la más solvente de Europa. O sea, se han cometido auténticas tropelías, y esa es una, la de la banca privada de Andorra. Claro, pero ¿quién paga por eso? Porque Villarejo, pero ¿quién es el responsable de eso? ¿No es Está claro, los audios lo dicen. Es decir, está el jefe de Villarejo o un compañero alto cargo, Martín Blas, que es uno de los que hacen las gestiones, me refiero en el tema de Andorra,
que son los que hacen las gestiones para intentar liquidar a ese banco, a cambio de que le dé las cuentas de, o me da usted las cuentas, le dice, hay una cinta donde se dice claramente por parte del embajador del Ministerio de Interior en la Embajada de Andorra, que habla con el CEO del banco y dice, o me dais las cuentas de Pujol y de Junqueras, etcétera, o este banco va a tener problemas, va a ser intervenido. Y efectivamente ha intervenido. Cogen ese policía, Martín Blas, y otros que le rodean, entre ellos Villarejo, y algún guardia civil, y llaman a sus amigos del FBI y empiezan a decir, oye, que aquí hay blanqueo de capitales, ¿qué tal? Los americanos se ponen nerviosos, hacen una nota, y eso lleva al gobierno de Andorra a intervenir la BPA. Y la interviene injustamente, porque no había nada de eso, simplemente que no tenían las cuentas en esa entidad, por eso no se las dieron a los policías que les amenazaban con cargarse la entidad si no facilitaban las cuentas de los Pujol y del... Eso solo eso es brutal. Porque Así arruinó a los Cierco, bueno, los arruinó, no, pero perdieron pues algo así miles como, de millones. No, 500 y pico millones, 600 y pico millones de euros de una familia que estaba actuando correctamente, que no había hecho nada malo, que es decir, el banco era el más solvente, era el más solvente de Europa, y se lo cargaron por este tema independentista. Pues, o me das las cuentas de los Pujol y de no sé qué, o te arruinamos el banco. Y efectivamente el banco terminó arruinado. Es decir, pero ¿por qué no hay rendición de cuentas ante una cosa como esta? Porque, o sea, tú lo que me estás diciendo es que... Hay un juzgado en Andorra que ha reabierto una querella de la familia afectada. Cerco, y han pedido que comparezca hasta Rajoy allí. Y Rajoy va como imputado, así como varios ministros de su gobierno. Sí, pero a mí me jode como español, como ciudadano español, que el Estado no haga una investigación a fondo de qué ha pasado. Da la impresión a veces que dicen, mira, aquí hay uno muy malo que es Villarejo, y este es el culpable de todo. Y entonces eso nos impide ir a analizar quiénes son los responsables de Estado. Hay en marcha comisiones de investigación de este tema en Cataluña, me parece, y aquí en el Congreso. Es la hora de que efectivamente se dilucide qué ha pasado ahí. Y bueno, la juez de Andorra también mandó a la Policía de España, no la mandó, sino a través de exhortos para... No, y creo que vinieron aquí en comisión rogatoria. Pues para investigar y hablar con todos los afectados, a ver qué es lo que pasó, cómo se llegó a esa locura que se hizo con esta banca. ¿Y con Podemos? Lo mismo. Podemos, pues algo por el estilo, es decir, surge el movimiento de Podemos y hay determinados políticos del PP en ese momento en el poder que azuzan a Villarejo y a otras personas de su entorno a sacar trapos sucios algunos inventados, a sacar trapos sucios de Podemos. Por ahora parecen que todos inventados. O sea, yo no he visto un solo caso de Podemos que haya quedado en algo. Todos son inventos. Bueno, salvo lo del Calvente y tal. Bueno, incluso esto quedó en nada. Sí, efectivamente hay mucho humo detrás. O sea, al final es una pero eso es como un partido político. Utiliza las instituciones del Estado, utiliza policías, que todos pagamos, pero eso es bestial. Pues para cargarse, efectivamente, para cargarse a otro movimiento político. Pero lo que me asombra a mí ante esta situación es, bueno, esto lo hizo el PP. Entonces, cuando llegue el PSOE, toda esta cosa se desarticulará, pero no se ha desarticulado. O sea, esta gente, mucha, tanto en el CNI como en la propia policía, compañeros de Villarejo, tienen muy buenos puestos y parecen protegidos por Marlaska. En mi opinión, estoy hablando desde fuera. Entonces, no tengo la impresión... Lo que es indiscutible es que no han hecho una investigación a fondo y ha dicho, esto es el relato de la barbaridad que ha pasado. Eso tan grave que ha pasado es por eso. Yo, el Estado, horrorizado, lo investigo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto para mí? Pues que eso no es una cosa del PP solamente, es una cuestión de Estado. Pues yo no te puedo decir el grado de intervención del PSOE en este tema. Que el PSOE debería investigarlo todo con profundidad, sí. Que no a instancia del PSOE, sino de otros partidos políticos, los movimientos independentistas, se ha pedido que se haga una comisión de investigación en el Congreso, sí, y debe hacerse. Y debe hacerse con profundidad. Y como bien dice, es decir, determinar quién ha hecho qué aquí, por orden de quién y con qué objetivo. Pues todo eso, hay parte que está en el aire. Lo que sabemos, lo único que está trascendiendo, y gracias a los audios de Villarejo, pues es el contenido de los audios, donde se ve que los políticos, efectivamente, sobre todo el PP, están detrás de él para que haga determinadas actuaciones que bordean, desbordan la línea roja. ¿Y todas estas cloacas te parecen que eran competentes? Es decir, estamos viendo que, has dicho antes, los estados tienen unas cloacas, porque tienen que hacer cosas que, pues, todos los estados, desde Estados Unidos,
las mejores democracias. Cuando Bárbara Rey se fue a la Guardia Civil de Pozuelo, creo, denunciando que habían intentado secuestrarla, matarla en su casa, pues estaba con el rey, estaba tal, se va a un cuartel de la Guardia Civil, allí en Pozuelo, y lo cuenta todo. Y llama al comandante de la Guardia Civil a la policía, oye, que ha venido aquí Bárbara Rey diciendo que está con el rey, que tiene esto, lo tal. Ahí es cuando tienen que actuar las cloacas. Es decir, oye, entonces recuerdo que hay un audio donde Martín Blas o no me acuerdo quién le dice a Villarejo, oye, vete corriendo a Pozuelo y quita todo eso, porque es un disparate. Es decir, las denuncias no pueden desaparecer de los cuarteles de la Guardia Civil, ni tú le puedes impedir a alguien que esa denuncia adquiera su trámite. Pero claro, ahí es cuando necesitas, por ejemplo, las cloacas. Ahí. Entonces, el que fue, quiero recordar que fue Villarejo, allá a la Guardia Civil, dice, oye, la denuncia, está el rey aquí por medio, ¿qué tal? Pero es que contaba auténticas barbaridades que eran verdad, por otra parte, todo lo que contaba. Ahora ya sabemos que todo esto era verdad. Pero lo sabemos gracias a Villarejo, gracias a los audios, si no, este país desconocería gran parte de la historia real de este país de los últimos 20 o 30 años. Pero ¿y te parece entonces que esas cloacas eran competentes como cloacas o eran chapuceras? Es decir, a mí a veces me da la impresión, que es lo que intentaba decir, ¿no? Los países tienen cloacas, muy bien, pero aquí eran muy chapuceras, joder, porque, hostia, es increíble el nivel de chapuza. Entonces yo no sé de quién es culpa esa chapuza o si me estoy exagerando. Yo creo que el CNI ha actuado muy mal aquí. Sí sabía que Villarejo tenía ese arsenal tan peligroso. Yo creo que tenían que haber hablado, estamos hablando en términos cloaqueros, sí, sí, tenían que haber hablado, sabían. Es que el rey ha tenido que salir con el rabo entre las piernas de este país. ¿Por qué? Pues por la información que contenían esos audios, que yo no digo, me parece bien que hayan salido, beneficio para toda la sociedad, pero el CNI no ha actuado bien. El CNI no. Si yo cojo y hago lo que tengo previsto contra esta persona y lo meto en la cárcel y luego tal, cabe la posibilidad de que los audios sí salgan por otro sitio, porque eso, hasta donde yo sé, no estaba previsto que saliera nunca. Hasta donde yo sé o he podido tal, yo creo que eso no iba a salir nunca, si no hubiera ocurrido todo lo que ha ocurrido. O sea, la incompetencia porque ahí me consta que Villarejo en más de una ocasión pues quiso decir, oye, vamos a hablar, yo tengo que tomar el material etcétera, etcétera, pero desde allí, ¿no? Allí el odio primó sobre la sensatez. Al primar el odio por parte del CNI, en mi opinión, sobre la sensatez... Sobre la sensatez de Estado, digamos. Sobre la sensatez de Estado, exacto. Al primar ese odio, el tema personal, todo se fue de las manos. Lo metieron en la cárcel, le hicieron un registro, etcétera, y empezaron a salir audios. Él en alguna ocasión ha comentado que él no ha filtrado los audios. Yo no lo sé, no tengo ni idea de verdad quién ha filtrado los audios, no tengo ni idea. Su tesis es que era el CNI el que filtraba los audios, que cuando él estaba en la cárcel, que iba a salir en libertad provisional al poquito de ser detenido, salieron los audios de Corina con la finalidad de que jamás saliera de la cárcel, de que siguiera en la cárcel, dado, como antes decía, el follón que eso originó. Y él niega, yo le he preguntado en alguna ocasión, ¿quién filtró esto y tal? Yo nunca he filtrado, él niega evidentemente todo tipo de filtraciones, etcétera. ¿Y el rey qué responsabilidad tiene en todo esto? Es decir, esas cloacas que has definido de una determinada manera muy acotada y clara, ¿también despachaban ante el rey? Es decir, cuando se puede montar una operación de Estado para desacreditar a Podemos, desacreditar a los independentistas, desacreditar lo que el Estado profundo, o como se le llame, considera, sin informar al rey y o conseguir su visto bueno, ¿qué piensas al respecto? Yo no sé si el rey estaba al tanto de todo esto o no, no lo sé. El que sí estaba al tanto de todo esto era el CNI. Y el CNI, su confesor es el rey, o el rey tiene como confesor al CNI. No lo sé si el rey estaba detrás de estas operaciones. No tengo datos para afirmarlo. En alguna grabación, en algún audio, sí se dice que el rey financió, por ejemplo, la operación de la banca privada de Andorra. Dice que es el rey el que pone el dinero para que se desarrolle esa operación. Joder. Yo no, está publicado. Yo no lo he visto esto. Eso y está publicado. Pero sería muy raro. Eso lo dice Villarejo en un audio. No lo sé. Sería raro que operaciones de esta magnitud se hagan de espaldas al jefe de Estado, ¿no? Pero no lo podemos acreditar. Yo creo que el rey, claro que tendría que ser, pero es una opinión personal. No podemos, esto no puedo certificarlo. A diferencia, evidentemente, de los audios, lo que se dice en los audios. El audio se dice, en algún audio se dice que el tema de la banca privada de Andorra, el que financia con dinero suyo esa operación en concreto, porque todo esto se mueve con dinero de los fondos reservados,
pero a veces no hay dinero suficiente o hay restricciones y necesita dinero para hacer determinadas cosas. Y se dice eso en un audio, que fue el rey el que con su dinero apoyó la investigación del tema de Cataluña, en concreto del tema de Andorra. Escucha, cuando hablábamos del tema de los medios, tú decías, no se puede hablar así de compañeros, bien, pero vamos un poco más allá, sin nombres, o después podemos hablar de algún nombres, pero el diseño que se ha hecho de las cloacas sí que me da la impresión a mí que exige una pata mediática. Es decir, lo que sabemos ahora, sabemos que hay unos policías que hacen unos informes que a veces se los inventan o chapuceros, y que hay jueces con los que tienen una conexión especial que de alguna forma participan del dispositivo de Estado, y por supuesto esto necesita unos medios o algunas plataformas mediáticas que rápidamente, sin ninguna comprobación, difundan esos dosieres como si fueran buenos, sin ni estudiárselos y sabiendo incluso que son patrañas para joder al enemigo político. Claro, eso de sin estudiárselo, no, hombre, se intenta contrastar que las cosas que se dicen ahí... No, no, en general sí, pero para que ese dispositivo funcione... Si... Eduardo Inda, por ejemplo, no hace falta entrar, retiro, o sea, pero para mí hay medios, algunos, que hacen una función aquí, en este diseño que estamos haciendo. Yo no estoy de acuerdo con eso de la función. Si a ti te llegan unos audios que tú los escuchas y ves que tienen relevancia social, que te están destapando conductas de altos cargos del gobierno, ¿los publicas o no los publicas? Pero habrá que hacer algunas comprobaciones, no Sí. simplemente porque te dicen, necesito que los publiques esta tarde. No, pues es que no es que necesito que los publiques esta tarde, te dan un material, como a ti te habrán dado a lo largo de Claro, la vida, tú lo evidentemente, analizas, joder, lo ves, sí. si ves que tiene relevancia, pues lo cuentas, pero no corriendo, es decir, todo eso tiene su análisis previo, antes O sea, de con contarlo. análisis previo y bien trabajado, obviamente hay que aprovechar periodísticamente todos los materiales. Pero mi sensación, con lo que sabemos ya de lo que ha pasado en este país... Es que eso de las terminales mediáticas, el tema de los GAL, que lo dio Eduardo Inda, me parece, quiero recordar que Eduardo Inda, o lo dio El Mundo, no me acuerdo. El Mundo lo daban Antonio Rubio y Manolo Cerdán. Exacto, perdón, me he equivocado, Antonio Rubio y Manolo Cerdán. Pues evidentemente que es un material muy importante. Había ahí alguien que decía, oye, toma esto y públicalo corriendo. Pues no sé si ahí hubo alguien que dijo, toma esto y públicalo corriendo, pero te aseguro que si a mí me dicen, toma esto y públicalo corriendo, yo lo había, hombre, corriendo, le habría echado un vistazo, obviamente, como se lo he hecho a todo lo que publico. Evidentemente. Pero claro que lo publico corriendo. ¿Y eso quiere decir que yo en ese caso hubiese sido una terminal mediática? No, estoy contando información a los lectores del medios. Te lo digo de otra manera. En su día Villarejo creó, eso está bastante acreditado, un medio que se llamaba Información Sensible. ¿Para qué le servía ese medio? Para dar las porquerías que no aguantaban, pero que ayudaban a generar un estado de opinión y a partir de ahí activar a jueces y activar toda la propaganda. Quiero decir, está pendiente del juicio, como sabes, el tema concreto de este medio del propio Villarejo. Por lo tanto, tiene sentido que hay algunos medios, no tantos, no los que se llaman infiltrados, pero a mí me parece que no es absurdo pensar que hay medios concebidos para ayudar a difundir esas cosas, sabiendo que son mentira. Pero eso no está probado. Vamos a ver, por ejemplo, OK Diario. OK Diario no está concebido para nada. OK No Diario existe hace 8 o 10 años, cuenta la información que le llega, la contrasta, etcétera, pero no es un medio concebido. Si en un momento determinado, a lo largo de su trayectoria, ha publicado algo de aquí o de allí, pues no quiere decir que proceda de aquí o de allí, es una información más que llega al medio. Pues es que yo me he encontrado con eso todos los días, es decir, esto... Sí, vuelvo a insistir en la idea. Y Eduardo Inda es Eduardo Inda. O sea, yo no, hombre, no, me parece diferente, sinceramente. No, yo te lo... No, son compañeros. Vamos a ser, es decir, OK Diario ha podido tener alguna equivocación, pero ha dado grandes informaciones a este país. Yo recuerdo que fue OK Diario por el que nos enteramos del tema de la presidenta de la Comunidad de Madrid robando la crema en un supermercado. Es decir, todos los medios podemos equivocarnos y dar buenas informaciones. Yo entiendo que OK Diario es un medio más, que ha hecho cosas, ha dado buenas informaciones, y en otras por lo mejor se ha equivocado, pero no lo veo algo particular. O sea, ni tampoco creo, francamente, que Eduardo Inda sea una terminal mediática de nada, de verdad. Es decir, él le ha llegado información y la ha publicado. Que alguna información esté coja o no, o luego no se haya revelado buena, bueno, para todos en algún momento determinado a lo largo de nuestra vida profesional, pues nos han podido dar una información... O sea, tú no consideras que las cloacas como tal
necesitan una pata mediática. Sí, vamos a ver, las cloacas necesitan una pata mediática, efectivamente. Necesitan a alguien que proyecte esa... Que difunda, Sí, pero ¿y cuál debe ser el papel del periodista cuando le llega algo bueno, una noticia buena procedente de una cloaca o no? ¿Obviarla, tirarla a la papelera o analizarla y ver, joder, pues esto parece que es bueno? O los audios, Sí, sí, te entiendo, sí, los sí. audios, ¿qué hacemos con los audios? No sé de dónde vienen. ¿Los tiramos? Porque proceden a lo mejor de las cloacas o lo han filmado las cloacas. Pues no, sí. Yo lo que veo es si el contenido que hay ahí es bueno, si tiene relevancia social, si nos podemos enterar de conductas de altos cargos, de cómo han actuado gracias a eso, y si veo que es así, que es lo que hemos hecho el Y país si y yo. se comprueban las Y cosas... si se comprueba, efectivamente, llama al político, oye, aquí en una grabación aparece que dicen no sé qué, y que pueda dar su versión, pero lo que no puede hacer es decir esto como procede de cloaca supuestamente a la papelera, no, hombre, no. Y el periodista tiene que preguntarse también qué función juega, aunque sea indirectamente y sin querer, en ese esquema. Pues el periodista la función que juega, como en mi caso y en el del país, que también ha estado ahí, caso de fuentes informadas, ha sido que la información era tenía relevancia pública, que estábamos hablando de la ministra de Defensa, que estábamos hablando del presidente del gobierno, que estábamos hablando del secretario de Estado y que estamos hablando de la cúpula policial de este país. Y que ahí tienes blanco sobre negro lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido. Pues el papel del periodista, ¿cuál es? Publicarla, es hacer un servicio a la democracia y publicarla. Oye, ¿y cómo te parece que evolucionará, o cómo juzgas como abogado también, como periodista, pero también como abogado, la causa de Villarejo? Es decir, el juez García Castellón ha abierto tal cantidad, o hay tal cantidad de jaleos allí, de piezas separadas, que al final uno tiene la sensación que eso es una maraña que acabará en nada. A mí, ¿Qué crees? a mí el juez García Castellón me merece todos los respetos. Creo que es un buen juez, un gran juez, lo tiene demostrado. Yo en este tema de Villarejo, lo digo como jurista, como jurista, y también he consultado y he preguntado a amigos míos, yo llevo 30 y tantos años rodeado de jueces, y evidentemente que en algún sitio ha salido a relucir. Yo creo que el problema del caso Villarejo, porque es lo que sostiene, es que esto es una causa general, una causa que... Eso lo sostiene quien, Villarejo. Villarejo. Una causa general que lo prohíbe la Constitución. Están proscritas las causas generales en este país. De hecho, en el caso del presidente de los enfermeros, que lo lleva al juzgado 31 de instrucción de Madrid, el juez Antonio Serrano. Ahí hay una querella contra él muy importante, de irregularidades, de supuestos desfalcos económicos, muy importantes, y el juez la ha archivado, diciendo que esa causa es causa general, que lo que se pretende es investigar la vida de ese personaje, y la ha archivado por ese argumento, exclusivamente. Pero yo, que como te digo, yo 30 y tantos años, habré cubierto 2000 juicios en mi vida. En la audiencia, sí, a lo largo de la vida unos 2000 juicios. Hace ya tiempo que no, pero hubo una época que era todos los días haciendo juicios. Y yo he visto a jueces como Jesús Fernández Entralgo, Arturo Beltrán, gente muy, muy importante de la audiencia policial, cargándose causas, donde a lo mejor el pinchazo no estaba debidamente autorizado por... Y han llegado y han dejado a 12 tíos narcotraficantes en la calle, porque no todo está justificado en un Estado de Derecho. Evidente. No todo está, es decir, y hay que seguir el procedimiento, hay que hacerlo bien. Es la base del Estado de Derecho. La base del Estado de Derecho es la norma, el respetarla y no ir más allá. El fin no justifica los medios. Entonces yo en este caso tengo dudas. La verdad es que digo como jurista, yo no soy ningún super experto, tengo dudas y así me lo han transmitido amigos míos, jueces. Es decir, eso que a través de una denuncia anónima, una denuncia que llega a la Fiscalía Anticorrupción anónima, llega esa denuncia, se hace lo que se hace, además sabiendo qué personas estaban detrás de ella, porque no la presenta la denuncia el Mestal Menéndez, él no la presenta otro por él. Y a partir de eso se construyen, no sé, 30 y tantas piezas. Yo no sé, yo creo que eso va a ser un tema, no lo sé. Jurídicamente. No lo sé. Es decir, insisto que el juez es un gran juez, un tipo muy competente, pero también está la Fiscalía Anticorrupción ahí detrás. Es la que está promoviendo este proceso. ¿Qué te pareció que quitaran al fiscal Estampa? Que eso, como mínimo, fue chocante en la medida en que hemos escuchado a Lola, a la exfiscal general del Estado, Lola María Dolores Delgado, hablando con gran compadreo junto al Baltasar Garzón, con Villarejo, y luego se quita de circulación de una manera que me gustaría saber tu opinión. A mí me pareció rara al fiscal Estampa, que era, de alguna forma, el más implicado en la investigación, ¿no? ¿Qué te parece eso?
Hay un tema entre una periodista y el fiscal Estampa. Yo creo que los periodistas tienen que hacer su trabajo y Aparentemente no ir más descartado, allá. aparentemente fue un bulo eso. Sí, sí, no lo sé porque yo no lo he investigado, eso no me interesa a título informativo. Hubo ahí un problema en que esta persona, yo creo que se pasó un poco de su marco profesional y llegó al tema personal con el fiscal. Y el fiscal también contra ella, porque hay informes ahí donde se citan, porque ella tampoco está en este tema, sin embargo se la ha metido, tal, y a mí también, por cierto, se me metió. Sí, cuando el tema del preso ese que salía de la cárcel y que supuestamente vendía información y tal, pues yo tengo fotos de la policía en una, en una terraza de verano allí, cuando yo estoy haciendo mi trabajo, pero en fin, no voy a entrar ahora. Y son cosas de la Fiscalía, que la Fiscalía no debería entrar en temas personales. ¿Qué me parece que al fiscal? Yo creo que hay más cosas aparte de eso. Desde luego la imagen que ya, que por uno u otro motivo estaba dando Estampa cara a la calle, pues ya digo, por el motivo que fuere, bien por las imputaciones que le había hecho esta periodista, por lo que fuere, yo creo que ya no era lo más idóneo para seguir investigando un caso de esta relevancia, de esta importancia. Luego yo creo que no solo ha influido eso, ha influido más cosas. Ha podido influir la percepción que podía tener la fiscal general sobre él como Claro, pero la fiscal general aparecía en las grabaciones como amiga de Villarejo, o hablando en unos términos de gran compadreo. Eso, digamos, si es eso lo que ha pasado con Estampa, no habría que pasar, tendría que pasar lo mismo con la fiscal general. No aparece tampoco así, ¿No? no había gran ¿No compadreo. crees Sí que es no? verdad que no, porque yo he escuchado y no Sí, había. por eso te pregunto. Sí, no. Había podido haber un par de veces de forma ocasional y ya está. Pero no compadreo, era una comida esta a las que asisten distintos jueces y fiscales para la que debaten sobre determinados temas. También, efectivamente, Villarejo estaba en muchas de esas conversaciones, pero no que la fiscal general estuviera en todas, había estado en una o dos, una me parece. Y bueno, en una comida distendida se dicen muchas cosas, una comida, ¿Sí? todos decimos muchas cosas, nadie resistimos una conversación privada. No había tanto compadreo, quizás sí había algo de más relación entre Garzón, la pareja de la fiscal general, y Villarejo. O sea, las cosas que se han escuchado de Farreras, por ejemplo, ¿te parecen las habituales en conversaciones off the record? Yo creo que esa conversación está un poco forzada. Es decir, si tú tienes un programa de televisión, y el caso de Farreras, es mi opinión lo que estoy diciendo. Yo claro que las he escuchado, claro que yo tenía esas conversaciones y claro que no quise publicarlas, claro que hay más conversaciones de compañeros y no he querido publicar ninguna. ¿Por qué? Pues porque entiendo que los compañeros están haciendo su trabajo, ¿eh? Y que en una comida, como has podido tener tú y he podido tener yo, bueno, pues hablamos de forma más coloquial, ¿no? Entonces no me parece, Y a veces se no me habla para parece conseguir correcto. cosas en función del interlocutor. ¿Pero para conseguir qué? Es decir, No, informaciones. información, es decir, las conversaciones, pues cada uno hablamos como hablamos y podemos decir alguna pequeña tontería, pues fruto de la copilla de vino que te estás tomando en el almuerzo o en el plano distendido. Es decir, yo entiendo que ese tipo, y luego, en todo caso, ese compañero, el que sea, está ahí para obtener información. Es así, ¿eh? No con otro propósito, al menos yo creo que no con otro propósito. Está ahí, bueno, pues para intentar que la fuente le cuente cosas y él poder divulgarla en su medio. Entonces, yo he estado en contra de publicarla, lo de Ferreras en concreto. Yo creo que se ha ido un poco más allá de lo real. Hay un señor que tiene un programa, que es Ferreras, que tiene una serie de colaboradores y obviamente él no puede investigar todo y cada una de las cosas que le cuentan los colaboradores. Yo he estado en ese programa alguna vez, contando alguna historia que hemos publicado en El País, y la he contado. Y, ¿qué tienes? Hay esto. Mira, nos gustaría que hablaras de esto que has sacado en El País. He ido y he contado lo que yo honestamente he contado en El País y lo he contado con la honestidad que entendía que había que contarlo. Entonces yo creo que esa historia en concreto, hay un medio, OK Diario, tiene una información, a Ferreras le interesa. Hombre, luego, eso no quita que tú como presentador digas, coño, esto está pasado y a mí también. A lo mejor alguna vez hemos ido al País con una información delicada y nos ha dicho el director, oye, no sé, ¿tú esto cómo lo ves? Pero eso no quiere decir que tú no des la información, porque él se fía de lo que tú le dices, ¿o no? Sí, sí. Ahora, hasta el punto de decir que a sabiendas se ha publicado la información, a sabiendas de que era falsa, pues no sé. Claro, Creo que es una exageración. Todo depende de la consideración que le des antes,
si es una terminal mediática de Villarejo o es un medio de comunicación normal. Y estoy hablando de OK Vamos a Diario ver, en vamos a particular, ver. ¿eh? Sí, entonces si dices, como es una terminal mediática de Villarejo, pues ya lo dudo todo. Perdona, es que por Villarejo hemos conocido un montón de cosas todas ciertas. Gracias a los audios, ¿cuántas cosas hemos Es lo conocido que que dice eran Carreras, ¿no? verdad? La Kitchen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué eso iba a ser mentira? Oye, has hablado de comidas y de informaciones que llevábamos al diario. Yo recuerdo con auténtica nostalgia las comilonas que nos pegábamos en el comité de empresa antes de someter a la dirección, porque la ganábamos siempre. El comité de empresa del país nunca perdió una batalla Es cierto. hasta el último momento que ya le avasallaron. Pero Es cierto. nosotros nos reuníamos, teníamos el apoyo de los trabajadores y íbamos a unas comidas en las que debatíamos y que a mí me gustaba por lo que hacíamos, pero también por hablar mucho contigo, porque tú venías de noticias, traías noticias allí, comentabas muchas noticias de tus encuentros. Con gente Pero distinta y después yo diversa. decía, coño, muchas de esas cosas no las leo después. Claro. ¿Qué pasa allí? O sea, ya el país que teníamos tan idealizado ya, ya no era tan idealizado como yo Hombre, lo tengo vamos a ver. y porque muchas cosas que han salido yo las aprendí ahí escuchándote a ti en esas comelonas. Hombre, yo casi todas las cosas que he sabido las he contado. He podido conocer cosas que no las tenía atadas y como no las tenía atadas, pues no he podido atarlas posteriormente y ya sabes la rectitud lógica del periódico a la hora de publicar información. No las he podido atar y tal. Y luego, vamos a ver, luego hay personas que a ti te habrá pasado que te cuentan cosas y te dicen, oye, esto es off the record, no lo cuentes. Claro. Te lo cuento a ti porque eres mi amigo, para que tú lo sepas, pero no lo cuentes. Pero en términos generales, ¿crees que ese país era bastante libre? Cuando El vamos diario, digo, ¿eh? el periódico. Publicábamos bastantes cosas. O sea, el mundo de los medios ha empeorado mucho, como Ha yo empeorado, creo. hoy sí ha empeorado. El mundo de los medios está hoy más sometido a la condición económica, es decir, a la necesidad económica de subsistir. Está claro que hay una enorme crisis en todos los medios y es verdad que todos los medios dependen de sus patrocinadores, de sus anunciantes, etcétera. Antes éramos un medio muy fuerte, nosotros teníamos todos, unos el beneficios país. de la hostia. Hombre, claro, cuando tienes beneficios... Eso te daba fortaleza. Claro, no necesitas publicidad. Cuando hay que levantar publicidad porque no te cabe, que es lo que ha ocurrido con el diario El País durante muchos años, pues evidentemente no tiene ningún tipo de dependencia de nadie, pero no es la situación actual. Y hoy todos los medios, incluido El País, pues tenemos tienen sus dependencias, dependencias de los accionistas. El País tiene muchos accionistas Sí, y claro. algunos bancarios. Sí, sí. Lo Ha obvio. cambiado. Ha cambiado en ese aspecto. Claro que ha cambiado. ¿Polanco no, Claro te que ha llamaba, no te cambiado. llamaba para saber qué pasaba realmente? ¿Tenías tuviste Con relación? Cebrián sí tuve algunos encuentros para conocer Para saber qué determinadas, carajo estaba pasando. determinadas cosas, sí, sí. Aunque yo no trabajé en su época de director, pero sí nos vimos en alguna ocasión en Gran Vía para comentar determinadas cosas que él tuvo interés y me preguntó. ¿Quién ha sido el mejor director que has tenido? El que más. Yo soy sincero, el mejor director que he tenido ha sido Javier Moreno. ¿Es el que más libertad te ha dado para...? Con Javier Moreno se hizo el caso Gürtel, por ejemplo, y Javier Moreno, mira que yo tenía unas presiones importantes, pero presiones en la calle, porque todo estaba secreto de sumario. Y yo publiqué, yo iba todos los días contando el secreto del sumario, es decir, aquella entre otras, pues lo dimos todo. Aquello de amiguito del alma, te quiero Sí, un sí, huevo, sí, todo sí, aquello, es decir, cosas que requirió mucho tiempo de trabajo, Mucha alta hora presión. y presiones. Y yo recuerdo que él siempre era ánimo a todo, y más, y más, y más, y más información. Era yo el que decía, bueno, esperar que tengo que velar por mis fuentes, que era lo que a mí me preocupaba, que las fuentes, que eran amplias y diversas, pues no salieran perjudicadas, ¿no? Y no, Javier Moreno trabajé muy a gusto, él incluso una vez voy a contar esta anécdota, voy a contarla. Él una vez me acompañó a la sacristía de una iglesia donde comimos un cocido, pues ya fallecido, y lo voy a decir. Tuvimos un encuentro con el juez Antonio Pedreira, que llevaba el caso Gürtel. Que era muy religioso. Era una persona progresista, pero sí era religioso. Y recuerdo que yo a Antonio Pedreira lo conocía hace muchos años, y tenía una buena relación con él, de afecto, de confianza y tal. Y entonces él, en todo el folgor del caso Gürtel, pues un día digo, vente, te voy a presentar a una persona y tal, y fuimos. Y la comida fue una monja de allí de esa ¿Y iglesia. por qué elegisteis una iglesia? Porque necesitamos privacidad.
no nos podía ver nadie. No podía ver nadie al director del país, con el juez del caso Gürtel y conmigo, que era el que estaba haciendo el caso Gürtel. Con esto no estoy diciendo, ojo, y quiero que quede claro, que fuese el juez, claro que había una relación amena con él, claro que la había. Que fuese el que filtraba las cosas. No, evidentemente que no. Yo conocía ahí a mucha gente. Las informaciones salen por muchos sitios. Desde que la policía empieza a elaborar su atestado hasta que llega al fiscal y luego llega al juzgado, al funcionario. Pero es que antes de llegar al fiscal, la Guardia Civil te hace otro informe. Quiero decir, hay muchos focos. Pero yo tenía una buena relación con Antonio Pedrera. Entonces, recuerdo que a Javier Moreno, que era el director entonces, digo, Javier, vente y tal, que te quiero presentar. Y vino, estuvimos allí en una sacristía, escondidos, porque no podíamos estar en la calle en cualquier bar que nos vieran. ¿Tuvisteis que comulgar también o no? No, para nada. No. Estuvimos en la sacristía, una monja fue la que nos servía, fue una cosa muy amena. Qué divertido. Pero yo estuve muchas veces con el juez de Antonio Pedrera, muchas, donde veía las presiones y los sujetos de distintas instituciones. Recuerdo los abogados del rey, de los Albertos, ir allí a comer con él para pedirle favores. Yo estaba allí de incógnito, yo era periodista pero estaba allí de incógnito, en algunas de esas comidas, fui a muchas, y veía cómo se acercaba gente del PP a hablar con él. ¿Hablar con quién? Con el juez. Los jueces, hay jueces corruptos incluso el que topo, cobran. Incluso el topo que había allí del PP, el topo que había allí del PP también intentando, que había puesto la Comunidad de Madrid. Sería largo de contar. ¿Hay jueces corruptos que cobran? Yo no tengo, francamente es que no lo tengo. Es decir, hemos leído en los medios de comunicación que sí, que ha habido alguno que ha cobrado y tal. Llevo 33 años, yo de verdad que no tengo conocimiento de algún juez. He oído que sí, también muchas veces estos son tretas de los abogados, que hay abogados choricetes, si que no lo logran, dices que ha cobrado. Que les dicen le dicen al cliente, oye, dame tanto dinero que hay que sobornar al juez para que consigamos no sé qué. Y eso a veces es mentira. Yo eso sé abogados que lo han hecho. Lo que no sé es que el dinero que haya dado el cliente haya terminado en el juez, sino en su bolsillo. No lo sé si hay jueces corruptos, de verdad no tengo. Hay jueces corruptos en cuanto a trabajo, en cuanto a que no le dedican el tiempo necesario al oficio para hacer las cosas correctas. Corrupción desde ese tipo. Que reciban dinero a cambio de adoptar determinadas resoluciones. Yo no tengo corrupción y he estado con muchos, no lo sé. Oye, una última pregunta que no soy capaz de no hacer y se nos ha tirado el tiempo encima. Como gran experto en cloacas y en esas historias, yo no logro comprender cómo las cloacas fracasaron en el objetivo de evitar que las urnas del referéndum de Cataluña se llegaran a sus colegios electorales. Que eso nos ha traído a este país una enorme cantidad de problemas, pero no entiendo que una organización, por buena que fuera, que es, pero amateur, en la que miles de personas tuvieron en sus casas guardadas las urnas, las cloacas, las famosas cloacas, no fueran capaces de interceptar esas urnas antes de llegar, y encima no sabemos por qué. No ha habido ninguna comisión de investigación. ¿Tú por qué crees que fue ese fracaso tremendo? Fracaso del CNI. Pero el CNI en teoría no era el responsable de buscarlas. Pero es que, hasta donde yo sé, estos policías no estaban detrás de la búsqueda de las urnas, no era la misión que ellos tenían, ellos lo que tenían es dinamitar por dentro el movimiento. O sea, no había nadie buscando las urnas. Pero no lo sé, es decir, de lo que yo sé, de lo que yo he podido oír y tal, en ningún momento se habla de las urnas. Yo creo que es una labor específica del CNI, y es el CNI el fracasado en ese tema. Y eso que había muchos teléfonos pinchados en esa época. Pues todavía lo hace más grotesco. Y me hace pensar a veces que había alguien interesado en que se hiciera el referéndum. Pero bueno, eso es conspiranoico hasta que no haya pruebas, y por lo tanto tampoco te voy a hacer perder tiempo. Yo no creo, estamos evidentemente especulando pero un me poco. parece tan grave el fracaso. Yo no creo que hubiera nadie interesado en que se celebrara el referéndum, por lo menos aquí en los estamentos políticos, creo que no. Que por qué fracasa lo de las cloacas en concreto, no son los que están en ese tema. Las cloacas hacen otras funciones. Entiendo. Y los que tenían que haber vigilado el tema de la urna, pues era el CNI y la Guardia Civil y tal. ¿Por qué fracasan? Pues la verdad es que no lo sé, pero lo cierto es que fracasaron. ¿Y por qué no cogieron ninguna de los muchos pinchazos que había por todos lados? Había muchísima gente pinchada en el teléfono. Pues no lo sé, pero seguro que hay alguna conversación por ahí donde dice, oye, por la urna... Pero ni siquiera se ha habido una investigación al respecto. No lo sabemos los ciudadanos de este país, tenemos derecho a saberlo, ¿no? Pero bueno. No lo sé, es un fracaso estrepitoso del CNI, eso sí está claro. Bueno, se nos ha tirado el tiempo encima, llevamos más de una hora. Muchísimas gracias, José Antonio, por explicarnos ese mundo fascinante que tú
conoces bien y tienes unas posiciones. Y el que no se puede contar. Claro, me imagino. ¿Algún día escribirás memorias o no? Probablemente. Deberías, sí. ¿no? Porque, Algún día... porque, digamos, no puede haber ciudadanos de primera que sepan la información y ciudadanos de segunda que tenemos que ir a comer contigo para que nos informen. Desde luego es una razón. Es una razón. Bueno, pues ojalá te animes. En todo caso, gracias por acompañarnos. Hemos intentado dar una panorámica plural de un fenómeno que este país, que es el de las cloacas, pues tiene pendiente de debatir y por lo tanto nos has aportado un ángulo que no había estado presente todavía y muy valioso también porque lo conoces de primera mano. Gracias, José Antonio. Muchas gracias por invitarme a... Mucha suerte con Fuentes Informadas, que tenemos que seguir pendiente porque me temo que algún audio nuevo nos va a caer por allí, ¿no? Con toda seguridad. Muchísimas. Uno o más. Antes de que acabe el año, supongo. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado en esta nueva edición del Mongolia Blacón sobre las cloacas y los medios y esperemos próximamente tener nuevos invitados, insisto, gracias a la colaboración de nuestros amigos de Que Te Foca. Es un proyecto de humor en redes que os invito también a seguir buscándolo en YouTube, en el canal de YouTube de Que Te Foca, con K. Muchísimas gracias y hasta la próxima.